Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Y lléname con tu presencia, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Un saludo muy especial a todo el pueblo del Señor, todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, saludando a todos los amigos, todos los hermanos en la fe, Yeshua nuestro Mesías, y asimismo en esta tarde y noche prácticamente poder instruirnos en la palabra del Señor. Es bueno que le digamos en esta tarde al Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que llene nuestras vidas de su presencia, nuestro corazón, todo nuestro ser, de su amor, de su poder. Es necesario que donde sea que te encuentres, le digas al Espíritu del Señor, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, que llene tu vida, tu corazón, todo tu ser, y sea el Espíritu del Señor obrando en nuestra vida, sea el Espíritu del Señor quitando todo lo que no le agrada de nuestra humanidad, ¿verdad? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Espero que la paz del Señor la paz del Eterno sea sobre sus vidas, sobre cada una de sus vidas, sea la presencia del Todopoderoso, guardando, bendiciéndoles, llenándoles, dirigiéndonos a todos, sea el Espíritu del Señor, dirigiéndonos cada día hacia el Espíritu del Señor, obrando en nuestra vida. Espero que estén bien todos, espero que se encuentren bien en todo sentido, espero que se encuentren en el Shalom, en la paz del Señor, esa paz del Eterno que sobrepasa todo entendimiento, esa paz del Eterno que abarca cada área de nuestras vidas. Espero que la presencia del Todopoderoso sea sobre sus vidas, el Shalom del Señor, esa paz del Eterno, more en ustedes, en todos los hermanos, en todos los amigos, todas las personas que se conecten en esta transmisión, y asimismo en todos aquellos que se vayan a conectar mucho después, ¿verdad? Que sea el Señor obrando, que sea el Señor llenando nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Padre Eterno, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde, en esta noche, por su gran amor, por su fidelidad a su palabra, por su misericordia, porque nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, nos ha bendecido el Señor nos ha
guardado y nos ha bendecido. Espero que todos el día de ayer hayan tenido un excelente día de reposo y asimismo el día de hoy hayan tenido un día en la paz del Señor. Padre eterno, Rey del cielo, Rey de la tierra, en este momento, Padre, nos presentamos ante ti, Señor. Presentamos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser interno, todo nuestro ser externo, Padre amado. Aquí estamos, Señor, tal como somos, Padre. Aquí está todo nuestro ser, aún nuestra humanidad la presentamos ante ti, Señor, agradecidos por tu gran amor, por tu misericordia, para con tu pueblo, para con tus hijos, para con el ser humano, Padre amado. Gracias por este hermoso día que nos has dado, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones que nos rodean día a día. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad a tu palabra, Señor. Límpianos de toda contaminación, de toda impureza, Padre. Si te hemos fallado, si te hemos ofendido, perdónanos, Señor. Si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre, si hemos agredido tu Torá, seas tú obrando en nuestra vida, seas tú perdonándonos, Señor, y que podamos día a día, Señor, agradarte, obedecerte, amarte, Señor. En esta tarde, Señor, límpianos de todo pecado, de toda transgresión, de toda contaminación, y haz morada día a día en nuestra vida, en nuestro ser interno, en todo nuestro ser, tu Espíritu Divino, Padre, sea haciendo morada día a día en nuestra vida, Señor, dirigiéndonos cada día, Padre amado. Háblanos en esta tarde, Señor, instrúyenos por medio de tu bendita palabra, tu bendita Torá, Señor. A través de los méritos de Yeshua Mashiach, háblanos, Padre, y sea tu presencia, el poder de tu Ruach HaKodesh, tocando cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los hermanos en la fe, todas las personas, todos los amigos que se conecten en esta tarde y aún todas las personas, Padre, que se puedan conectar mucho después. Sea tu bendición sobre cada uno, Padre. Seas tú obrando conforme a la necesidad, conforme a la adversidad, conforme a la dificultad, Señor. Conforme a tu gran amor, Padre amado, para con nosotros, conforme a tu gran bondad, conforme a tu gran poder, Padre. Seas tú obrando y dirigiéndonos a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Aleluya. Vamos en este momento a escudriñar acerca de esta serie de estudio bíblico, el cual le he titulado Vestidos con la armadura, ¿verdad? En el cual hemos llevado esta serie paso a paso analizando respecto a esta armadura que habló el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, ¿verdad? A esta armadura que él se refirió, en el cual todos los hijos del Eterno se nos ha sido otorgado a través de el Espíritu del Señor, a través de esa comunión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y vamos allí a sus Biblias, a cada uno de sus Biblias, en cualquier traducción que tengan de la Biblia, cualquier versión de la Biblia, a la carta del apóstol Shaul a los Efesios capítulo 6, a los creyentes en Éfeso, creyentes en Yeshua, que vivían en Éfeso, ¿verdad? Grecia. Carta a los Efesios capítulo 6, verso 17, ¿verdad? Carta a los Efesios capítulo 6, verso 17. Vamos todos allí a la escritura a analizar acerca de esta instrucción del rabino, apóstol y hermano Shaul, Pablo de Tarso, ¿verdad? Carta a los creyentes en Éfeso, los Efesios capítulo 6, verso 17, lo cual podemos ver que en la serie pasado acerca de vestidos con la armadura, miramos allí en el verso 7 acerca de el yelmo de la salvación, ¿verdad? Si no lo has visto, te invito para que cuando puedas analizar esta serie desde el principio, para así entender con claridad esta armadura, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica, te invito a que sea así mismo escudriñando esta serie, toda esta serie. Y lo cual ahí en el mismo verso 17 habla acerca de otra armadura que dice que es la espada, ¿verdad?
En este caso se refiere a la espada. Y dice, y tomen la espada del Ruach, del Espíritu, ¿verdad? Lo cual es la palabra de Elohim, de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, se refiere a la parte de la armadura, la espada. La espada, ¿verdad que sí? Que es con la cual todo soldado, todo militante, esa espada, con la cual todo soldado se defendía y asimismo, ¿verdad? Enfrentaba al enemigo, enfrentaba al oponente. En este caso la espada dice que tomen la espada del Espíritu, ¿verdad? Lo cual esta palabra en hebreo, espíritu, y que no se está refiriendo a cualquier espíritu o el espíritu en sí de la persona, sino se está refiriendo al Espíritu del Eterno, de Elohim, de Dios, ¿verdad? Lo cual esta palabra en hebreo es Ruach, el Ruach, ¿cierto? Y tomen la espada del Ruach, del Espíritu, la cual es la palabra de Elohim, ¿verdad? Entonces vamos a analizar acerca de esta parte de la armadura, la espada del Espíritu del Eterno, del Espíritu de Elohim, del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, lo que se ha conocido en las traducciones de la Biblia como el Espíritu Santo. Y termina diciendo ese verso, la cual es la palabra de Elohim, ¿verdad? De Dios. Entonces en este verso continúa hablando acerca de la armadura que se nos ha otorgado a todo hijo de Dios, a todo hijo del Eterno, ¿verdad? A todo creyente en Yeshua, nuestro Mesías, lo cual se refiere a la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, de Elohim. Esta palabra que aparece como Espíritu, ¿cierto? Escrita por el apóstol Pablo desde el griego, esta palabra Espíritu desde el griego es Neuma, ¿verdad? Neuma, lo cual significa esta palabra Espíritu desde el griego, Neuma, significa viento, significa aliento, significa espíritu. Esta palabra se deriva de neo, en griego, que significa una corriente de aire, es decir, aliento, ráfaga o brisa. También tiene un significado como de respirar duro. Esta palabra neuma desde el griego espíritu es la misma palabra para referirse incluso al espíritu humano. Para referirse a un espíritu humano también se le dice neuma, espíritu desde el griego, ¿verdad? O también se puede referir a un espíritu malo incluso. Neuma, espíritu malo, un viento, un aliento, ¿cierto? También se puede referir a un espíritu malo. Pero que en este caso se está refiriendo al espíritu de Elohim, al Ruach de Dios, desde el hebreo, al espíritu del Señor, ¿verdad? Lo cual esta palabra en hebreo, como lo he venido diciendo, es Ruach. Ruach es espíritu, Ruach, lo cual significa lo mismo desde el hebreo, significa lo mismo. Viento significa aliento, significa una exhalación sensible o incluso violenta. Espíritu, ¿cierto? Eso significa esta palabra espíritu que dice allí en el verso de Efesios capítulo 6 verso 17. Esta palabra allí, como ustedes pueden ver, aparece espíritu en mayúscula, lo cual no se está refiriendo a cualquier otro espíritu, sino que se está refiriendo al espíritu del Eterno, al Ruach, al espíritu de Elohim, ¿verdad? Al Ruach de Dios, al Ruach de Elohim, lo cual se conoció en las traducciones de la Biblia como el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Bueno, en las traducciones de la Biblia se conoció como el Espíritu Santo, todos lo hemos conocido como el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo cual esta palabra Espíritu Santo desde el hebreo es el Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que se refiere al Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Eterno, ¿verdad? Como lo dice el profeta y rey David en el Salmo capítulo 51, desde el verso 10 al verso 11. El profeta y rey David dijo lo siguiente en este salmo: Crea en mí,
oh Elohim, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo o tu Espíritu de Santidad, ¿verdad? Lo cual vemos allí que al principio de este verso dice, crea en mí, oh Dios, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Pero que este espíritu fiel dentro de mí está hablando esta palabra en minúscula. Y sigue diciendo, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo o tu Espíritu de Santidad, lo cual está en mayúscula, lo cual se refiere al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Señor, al Espíritu de Santidad, ¿verdad? Lo cual, como lo dice ahí mismo en el verso capítulo 6, en el capítulo 6, verso 17 de la carta a los Efesios, ¿verdad? Que esta espada, que es el Ruach, el Espíritu, la cual es la palabra de Elohim, la cual es la palabra de Dios. Entonces podemos ver que este Espíritu, ¿cierto? Este Ruach está conectado con la palabra del Eterno. Hay una conexión entre el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Señor y su palabra, su bendita palabra, su Torah, toda su palabra, ¿verdad? Hay una conexión aquí. Están conectadas, ¿verdad que sí? Ambas cosas van de la mano. Van conectadas ambas cosas, amada familia. Esto que aparece como palabra en griego se deriva como el rema o gema, ¿verdad? Gema, lo cual es una cosa hablada, una palabra o dicho de cualquier tipo, como orden, un informe, una promesa, una cosa o un asunto, ¿verdad? Lo cual se refiere al rema o al gema de Dios, de Elohim, lo cual su bendita Torah es su Torah, ¿verdad? Lo cual también es como los demás escritos inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Divino, ¿cierto? Así como los demás escritos del Tanaj, los demás escritos de los profetas, los demás escritos históricos, pero que todo fue inspirado por el Espíritu de Elohim. Y así como las primeras cartas de los primeros discípulos y apóstoles de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Que fueron escritas basadas en lo que estaba en la bendita Torah y inspirados por el Ruach HaKodesh para instruirnos, para enseñar tanto a los primeros creyentes en Yeshua desde el primer siglo, como a todos ahora en este tiempo, amada familia. Entonces podemos entender y hemos escuchado incluso hoy día que hay personas, tanto en la casa de Judá, ¿verdad?, como en todas las naciones de la tierra. Hoy en día hay personas entre las naciones, ¿verdad?, que se instruyen en la bendita Torah del Señor, que aprenden la Torah, que se llaman de X o Y manera, ¿cierto?, que dicen que ahí es donde nosotros debemos analizar algo, amada familia, porque aquí está refiriéndose a la espada, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad es la espada, y a la vez es la palabra de Dios, es la palabra del Eterno. Son dos cosas que están conectadas. No puede una estar sin la otra. El Espíritu de Santidad sin la palabra. ¿Por qué? Porque ambas cosas están conectadas, amada familia. Y lo cual hoy día, dentro de ciertas comunidades o dentro de ciertas organizaciones, tanto desde la perspectiva judía o desde la casa de Judá, no todas, algunos, como desde la perspectiva hebrea hoy día, amada familia, que hablan acerca del concepto de Kabbalah desde ciertas perspectivas, ¿verdad? Y que dicen que esa Kabbalah moderna, esa Kabbalah que se enseña hoy día en muchos lugares, una Kabbalah moderna, práctica, Matzi se le llama en hebreo, y muchas cosas esotéricas incluso, como base espiritual de la fe de muchos, amada familia, y que muchas veces con todas estas enseñanzas y prácticas esotéricas o de un no conocimiento así a la vista, sino que por allá, en otras cosas, ¿verdad?, se atreven a decir estas personas que la Kabbalah es el espíritu de la Torah. Eso dicen hoy día,
Y eso debemos analizar y tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque dicen que la Kabbalah, estas prácticas esotéricas o estas prácticas modernas, estas prácticas que se hablan hoy en día, conocimientos amplios en muchas cosas, dicen que eso es el espíritu de la Torah, ¿verdad? Lo cual, no es cierto esto, porque hay muchas personas hoy día y en muchas épocas que han tenido conocimientos de Kabbalah y no han tenido conocimiento de Torah. Lo que pasa es que estos conocimientos de Kabbalah, que hay muchas personas que se han mezclado con pensamientos hindúes, ¿verdad? Pensamientos hindúes, pensamientos de otras religiones, de otros pensamientos mundial, en todas partes, donde tienen todas estas prácticas esotéricas, y de Kabbalah, muchas personas envueltos en muchas cosas, en estos pensamientos y religiones o cuestiones, pero no tienen la Torah del Eterno, de Yahweh, no tienen Torah, no tienen las instrucciones del Padre, sino que viven sus propios pensamientos con todas estas prácticas, ¿verdad? Entonces, la Kabbalah no es el espíritu de la Torah, eso es falso, amada familia, es falso, porque hay muchas personas, como le digo, que se meten y se involucran en un mundo tan complejo y de muchas cosas, y no tienen la Torah del Eterno, no viven ni tienen las instrucciones del Padre en su vida, lo que está escrito en la palabra, en la Torah. Pero que con el tiempo esto se ha venido mezclando, todos estos pensamientos hindúes y de otras religiones y de otras naciones, ¿verdad? Y prácticas esotéricas se ha venido mezclando con la palabra del Eterno. Entonces ya lo han mezclado, ahora sí tienen la Torah y tienen todavía estas prácticas, ¿verdad? Y por eso muchos se atreven a decir esto, de que la Kabbalah o estas prácticas esotéricas o estas prácticas complejas es el espíritu de la Torah, pero que realmente esto no es así, amada familia. Porque aquí precisamente en lo que está explicando el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice que tomemos la espada del espíritu del Ruach HaKodesh, el cual es la palabra de Adonai. Están conectados el espíritu del Señor con la palabra del Eterno, ¿verdad? El Ruach HaKodesh es el espíritu de la Torah, es el espíritu de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque estas enseñanzas que hoy día se practican y se enseñan entre las naciones y en Israel y en muchas partes de la tierra, son enseñanzas primeramente antibíblicas, amada familia, antibíblicas, nada que ver con lo que está escrito por la Torá, por lo que está escrito por los profetas, por lo que fue confirmado por los primeros apóstoles de Yeshua, ni las enseñanzas de Yeshua, ¿verdad? Es totalmente antibíblico y basado simplemente en pensamientos humanos, ¿verdad? Nada que esto realmente no tiene nada que ver con Moshe, no tiene nada que ver con la Torá, amada familia. Porque dicen que la Torá es el cuerpo y que estas prácticas llamadas Kabbalah y llamadas misticismo y llamado esoterismos es el espíritu o el alma de la Torá, pero que esto es totalmente falso, amada familia. No es así. Muchas personas de estas tienen ciertos conocimientos esotéricos, prácticas ocultas y no tienen Torá, no tienen nada que ver. No viven de acuerdo a lo escrito en la bendita Torá, en los mandamientos del Padre, de Elohim. Ahora, como se ha mezclado todo esto, es que se atreven a decir esta mentira, esta barbarie, ¿verdad? No es la Kabbalah, no son prácticas esotéricas, lo que es el espíritu de la Torá, no son prácticas místicas, el espíritu de la Torá. Es falso, amada familia, y que debemos nosotros como hijos del Eterno y con el Ruach HaKodesh en nuestra vida, el espíritu de santidad en nuestra vida, discernir, amada familia. No hay ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Pero como hoy en día estas cosas la han mezclado con la Biblia, la han mezclado con la Torá, la han mezclado con lo que dice la Escritura, han retorcido la Escritura para basarse en sus propios pensamientos, ¿cierto?
es el Ruach HaKodesh, amada familia. Es el espíritu de santidad, la Neshama o el alma de la Torah. Es el espíritu divino del Eterno, el alma de la Torah, ¿verdad? Es el espíritu del Señor, las instrucciones y la palabra del Eterno. Esa es la verdadera alma, o es el verdadero espíritu de la Torah, el Ruach HaKodesh. Es esa conexión divina del Eterno para con su Torah, para con su palabra, ¿verdad? Lo cual es la espada con el cual podemos enfrentar toda acusación del maligno, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta es la espada para estar de pie y darle uso frente a las adversidades y tiempo de prueba, amada familia. Es esta la espada, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor y su palabra, ¿verdad? Lo cual podemos ver como el eterno Dios se mostró desde el monte Sinaí a nuestros antepasados, las 12 tribus de Israel, cuando les dio su bendita Torah, y cuando les estaba dando la bendita Torah, sus instrucciones, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas a todas las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, se manifestó el poder del Ruach HaKodesh sobre el monte Sinaí, porque están conectadas, amada familia. Como lo dice allí en Éxodo, en la Torah, en el libro de Shemot, desde el hebreo Éxodo, capítulo 20, desde el verso 18 al verso 19, pueden tomar apuntes, pueden leerlo, y dice de la siguiente manera: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, es decir, del shofar, amada familia, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moshe: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Elohim, Dios directamente, porque moriremos, ¿verdad? Lo cual podemos ver que cuando el Eterno estaba dando estos mandamientos, estas ordenanzas en el monte Sinaí a todos nuestros antepasados, ¿verdad?, se manifestó el poder del Ruach HaKodesh, la presencia divina del Espíritu de Santidad de Dios, de Elohim, ¿verdad? Y nuestros antepasados tuvieron miedo al escuchar las voces, los sonidos de shofar y la voz del Todopoderoso, ¿verdad? Tuvieron temor, tuvieron miedo ante la potente presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Señor, y su voz instruyéndoles en sus mandamientos y ordenanzas, amada familia. Ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Y que allí hubo esa manifestación poderosa del Espíritu del Eterno durante esta entrega de la bendita Torah, ¿cierto? Lo cual este pasaje, o este suceso está conectado cuando en el primer siglo se habían reunido en la festividad bíblica de Shavuot, ¿verdad?, conocido en español o conocido en las traducciones de la Biblia en Hechos capítulo 2, las cartas apostólicas, el libro de los discípulos de Yeshua, Hechos capítulo 2. Esto fue traducido con la palabra Pentecostés, ¿verdad? Entonces este suceso que acabo de mencionar anterior está conectado con esto, amada familia, en la festividad de Shavuot, desde el hebreo, y que se tradujo como Pentecostés, donde los primeros judíos, Yehudim, los judíos se habían reunido como de costumbre y como siempre lo habían hecho, y siempre lo han hecho para celebrar la fiesta del Eterno. Y asimismo ellos se habían reunido allí en Hechos capítulo 2, ¿verdad?, para celebrar la entrega de la Torah, porque precisamente en Shavuot, en Pentecostés, amada familia, se celebra la entrega de la Torah y se reúne todo el pueblo del Señor, tanto la casa de Judá como hoy en día el remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Lo cual precisamente se conmemora ese día de entrega de la Torah en el monte Sinaí, y lo cual podemos ver allí en el escrito de Hechos capítulo 2 que sucedió prácticamente que lo mismo a lo que sucedió en el monte Sinaí en la entrega de la Torah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente siempre se celebra Shavuot o Pentecostés
se celebraba siempre en el templo, mientras estuvo el primer templo, mientras estuvo el segundo templo, ¿verdad? Cada vez que ellos celebraban, ellos siempre iban al templo a celebrar esta festividad de Shavuot, de Pentecostés, ¿verdad? Lo cual está escrito allí en Hechos capítulo 2, que era lo que estaban haciendo todos estos judíos allí congregados en el templo, ¿cierto? Celebrando Shavuot. Y lo cual podemos ver allí en el capítulo 2 de Hechos, desde el verso 1 al verso 4, lo siguiente. Dice aquí, el día de Pentecostés, Shavuot, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, lo cual podemos entender que ahí habían judíos, puros judíos, eran puros Yehudim, judíos que venían de todas partes, judíos que vivían en diferentes partes de Medio Oriente y en diferentes partes, ¿verdad? Y que todos venían de diferentes partes a reunirse allí, todos judíos, ¿verdad? Algunos creyentes en Yeshua, otros no, pero que todos eran judíos allí congregados para celebrar Shavuot o Pentecostés. Y allí dice en el verso 1, capítulo 2, verso 1 de Hechos, que estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, lo cual ya vimos el significado de espíritu, ruach, espíritu, viento. Un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados todos estos judíos, Yehudim. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh desde el hebreo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad, ¿verdad? Lo cual, esta palabra, ¿verdad? Lo cual precisamente, amada familia, esto que estaba sucediendo allí era prácticamente lo mismo que había ocurrido en el monte Sinaí cuando el Eterno les estaba entregando la Torá, pero que ahorita vamos a entender esta parte, ¿verdad? Esta palabra que aparece allí en Hechos capítulo 2 verso 1 como Pentecostés, y como ya lo dije, desde el griego con que fue escrita esta palabra es Pentecosté, lo cual se define como quincuagésima, implicación de Pesaj, la fiesta o la festividad bíblica de Pesaj, Pascua, ¿verdad? Lo cual se define como quincuagésima, implicación de Pesaj o la Pascua, es decir, la festividad escrita en la Torá. Esta palabra se deriva de Penteconta, lo cual se define como 50. Esa es la palabra de Pentecostés o Shavuot, 50, lo cual desde el hebreo se refiere a la fiesta de las semanas o el conteo de las semanas. Y esto en hebreo es Shavuot, o la cuenta Omer, incluso se ha llegado a mencionar, lo cual, llegado el día 50, se hacía un conteo desde el primer día, y llegado el día 50, se reunían con el trigo de la cosecha, ¿verdad? Se reunían con el trigo de la cosecha, de acuerdo a lo escrito en Levíticos capítulo 23, amada familia. El pueblo de Israel, llegado este día 50, se reunían todos allí y llevaban el trigo de sus cosechas, ¿verdad? Para sí mismo compartir, para sí mismo disfrutar de esta festividad de Shavuot. Y eso era lo mismo que estaba pasando allí en Hechos capítulo 2, amada familia. Eso era lo que estaban celebrando todos estos varones, todas estas personas judías, Yehudim, judíos que perseveraban en la Torá, en del Eterno, en la palabra del Señor, que habían creyentes en Yeshua, como otros no creían en Yeshua, pero muy bien podemos leer todo ese capítulo cuando el apóstol Kefa, el apóstol Pedro, se levanta a dar las buenas nuevas, ¿verdad? A anunciar acerca de Yeshua, el Mesías, a todos estos que no creían, ¿verdad? Entonces dice que había llegado el día 50 de esta festividad y estaban reunidos todos estos varones, creyentes y no creyentes judíos, en Yeshua el Mesías, ¿verdad? Además, en ese mismo momento o durante esa fiesta se manifestó el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad,
sobre todos ellos, de la misma manera que se manifestó el estruendo en el monte Sinaí, ¿verdad? Durante la entrega de la Torá a todo el pueblo de Israel. Aquí estaba sucediendo prácticamente lo mismo, cumpliéndose lo que Yeshua. Pero ¿cómo se estaba cumpliendo esto? Estaba pasando lo mismo, amada familia. Aunque ellos ya tenían la Torá, ¿verdad? Estaban siendo confirmadas las palabras de la Torá en sus corazones por medio del Ruach HaKodesh, como lo escribió el Eterno a través del profeta, que escribiría en su mente y en su corazón sus mandamientos, ¿verdad? Que escribiría sus mandamientos en la tabla de su corazón, ¿verdad? Y en su mente, para que asimismo obedeciéramos. Y en este caso el Padre estaba a través del Ruach HaKodesh escribiendo en cada corazón y en cada mente, ¿verdad? Sus mandamientos, sus instrucciones, su bendita Torah, confirmando, ¿verdad? Y a su vez esto se estaba cumpliendo lo que Yeshua el Mesías le había instruido días antes a los apóstoles, ¿verdad? Antes de ascender, Yeshua les había dado unas instrucciones, lo cual está ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice de la siguiente manera: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los últimos lugares de la tierra, ¿verdad? Y hasta los últimos lugares de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿para qué es el Ruach HaKodesh? ¿Para qué es el Espíritu de Santidad, amada familia? ¿Para qué es y para quién es el Espíritu del Señor? ¿Verdad? ¿Para qué es y para quién es el Espíritu del Señor? ¿Cierto? Es la pregunta, lo cual vamos a analizar, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque precisamente se estaba cumpliendo en ese momento lo que está escrito por el profeta Joel, o el profeta Joel, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 28 al verso 32, ustedes pueden tomar apuntes e ir a analizar, ¿verdad? El libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, el Padre está hablando que en los postreros días, en los postreros tiempos, derramaría de su ruaj, de su espíritu, sobre toda carne, es decir, sobre toda persona, ¿cierto que sí? Sobre todo aquel que crea, amada familia, sobre todo aquel que crea en Él, en Yeshua, incluso en Yeshua nuestro Mesías, ¿verdad? Lo cual está ahí en Joel capítulo 2, verso 28 al verso 32, lo cual les invito a leer y a analizar, ¿cierto que sí? Entonces, ¿para qué es el Ruach? ¿Para qué es el Espíritu del Señor? ¿Para qué es? Lo cual escribió también allí el profeta Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 22 en adelante, ¿cierto? Que escribió el Eterno hablando a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones, ¿verdad? Entonces sigue diciendo allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 2 en adelante. Sigue diciendo: pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, dice Elohim, el Dios Todopoderoso, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revelé mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, Adonai, ¿verdad? Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra.
Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, ¿verdad? Y sigue diciendo, pondré mi espíritu, mi ruaj, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, ¿verdad? Y sigue diciendo, termina diciendo, vivirán en Israel la tierra que hace mucho di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, su Elohim, ¿verdad? Entonces mire muy bien, el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos el Padre Eterno derramaría de su espíritu, de su ruaj, sobre toda persona, sobre toda carne, ¿verdad? Y aquí el Padre estaba hablando a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, desde el verso 22 en adelante. ¿Y para qué era el ruaj? ¿Para qué el Señor iba a dar de su espíritu, de su ruaj? Lo cual allí el profeta Ezequiel dice, pondré mi espíritu, mi ruaj, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Para eso era, amada familia, para eso era que el Padre Eterno iba a dar de su espíritu sobre toda persona, sobre toda carne, para que sigamos sus decretos y para que nos aseguremos de obedecer las ordenanzas del Padre, su bendita Torah, sus mandamientos, sus instrucciones, a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, en nosotros es para que sigamos sus decretos y para asegurarnos de obedecer sus ordenanzas, amada familia, es para eso. Es decir, que solamente con el Espíritu del Señor en nuestra vida vamos a poder andar en los estatutos del Señor, amada familia. Al tener el Espíritu del Señor en nuestra vida, eso hará que guardemos y obedezcamos sus instrucciones y ponerlas por obra en nuestra vida. Eso hace cuando el Espíritu del Señor está en nuestra vida. Eso nos lleva, a eso nos dirige, ¿verdad? De acuerdo a lo escrito por el profeta Ezequiel. Pero ¿qué pasa si en nuestra vida no está el Espíritu del Señor, amada familia, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si no está en nuestra vida? Pues sencillamente no vamos a obedecer ni a poner por obra la palabra del Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, ¿verdad? Sino que iremos a vivir de acuerdo a nuestra propia humanidad, ¿cierto? De acuerdo a nuestras debilidades, en desobediencia o en transgresión a los mandamientos del Padre. Eso es lo que va a suceder, amada familia. Por eso el Ruach, el Espíritu del Señor, está conectado con la palabra del Eterno, como lo dice allí Efesios capítulo 6, verso 17. Está conectado y que es la espada, amada familia. Por eso es que está conectado, ¿cierto? Con la palabra del Eterno, porque nos guía, amada familia. Nos guía y nos hace a que por amor al Eterno seamos hijos obedientes, ¿verdad? Seamos hijos obedientes. El Espíritu del Señor nos dirige, nos guía a obedecer la palabra del Eterno, amada familia. Es para eso. También el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, cuando somos llenos de ese Espíritu Santo de acuerdo a esta bendita promesa del Eterno, para estos tiempos, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu del Señor, o cuando también somos sumergidos en el Espíritu del Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestra vida? El Espíritu del Señor nos equipa, amada familia, nos equipa completamente con las armas espirituales que necesitamos, de acuerdo a esta serie de estudio bíblico, vestidos con la armadura que hemos estado analizando, ¿verdad? Y que es precisamente a través de esa conexión y comunión con el Espíritu del Señor, amada familia, ¿cierto? Lo cual asimismo nos coloca en nosotros, en nuestra vida, dones y coloca ministerios para que en amor al Señor le sirvamos y en amor a todo su pueblo, ¿verdad? Dones y ministerios para el servicio del Padre, ¿verdad? Amada familia, el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, a su vez, cuando mora en nuestra vida, también trae frutos, amada familia.
los frutos del Espíritu, los frutos del Ruach HaKodesh, los cuales esos frutos se van a ver reflejados en nosotros, ¿cierto? Al punto que vivimos o andamos en dirección al Espíritu del Señor, en esa dirección del Espíritu del Padre, en nuestra vida, dando frutos como hijos del Eterno. A su vez el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, es las arras de nuestra salvación. La traducción dice las arras, ¿verdad? Y ya voy a explicar un momentito acá. Pero antes de eso, quiero hablar acerca de los frutos, amada familia, porque el Espíritu Santo en nuestra vida hace que demos frutos, frutos de verdad, frutos sinceros, frutos de arrepentimiento incluso, frutos del Espíritu del Señor, al ser dirigidos. Y esos frutos se van a ver, amada familia. Una cosa son señales y otra cosa son los frutos del Ruach HaKodesh, amada familia. Hay que tener muy claro eso, porque muchas personas ven señales y dicen, sí, ahí está el Ruach HaKodesh. Sí, esto es del Espíritu del Señor. Hay señales que provienen del Espíritu del Señor, y estas señales seguirán a los que creen, dijo Yeshua a todos sus discípulos, y también es para nosotros. Pero estas señales nos seguirían cuando creemos en Yeshua, ¿verdad? Y estamos allí firmes en el Espíritu del Señor. Hay señales, amada familia, pero hay señales que también no provienen del Espíritu, provienen del oponente para engañar a la humanidad, ¿verdad? Entonces debemos diferenciar, hay señales y aparte están los frutos del Ruach HaKodesh, lo cual también habló el apóstol Pablo y que ustedes muy bien han escuchado acerca de los frutos del Espíritu del Señor, ¿verdad? Ahora dice que el Espíritu Santo, también el Ruach HaKodesh, son las arras de nuestra salvación. Y yo creo que hemos escuchado muchas veces esta palabra. ¿Qué son las arras? ¿Verdad? ¿Qué son las arras, amada familia? Lo cual también en algunas traducciones dice la garantía de nuestra salvación. Por ejemplo, ahí en la carta a los creyentes en Éfeso, el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 13 y verso 14 dice de lo siguiente. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia o el evangelio de que Dios salva, Elohim salva. Además, cuando creyeren en el Mesías, Dios los identificó o los selló como suyos al darles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es las arras, dice acá. En algunas traducciones dice es la garantía que tenemos de parte de Dios, de Elohim, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, ¿verdad? Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces esta palabra, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Señor, son las arras o las garantías de nuestra salvación. Lo cual esta palabra arras, escrita desde el griego, desde las cartas desde el griego, es arrabón, ¿verdad? Y se define como promesa, es decir, también se define como parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. ¿Cierto que sí? Lo cual esta palabra arras desde el hebreo es arabón, lo cual se define como prenda, dada como garantía, una prenda o algo dado como garantía, ¿verdad? A eso se refiere las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, esa prenda como garantía de nuestra salvación, amada familia. Como también lo escribió el apóstol Pablo a los primeros creyentes en Yeshua que vivían en Corinto, ¿verdad? La instrucción que le dio el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 1, desde el verso 21 al verso 22, dice de la siguiente manera: es Dios Elohim que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Mashiach, por el Mesías, ¿verdad? Lo cual se tradujo como el Cristo, el Mesías. Él nos comisionó y nos identificó o nos selló como suyos al poner el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió, como arras que garantiza, como un anticipo que garantiza, como arras que garantiza todo lo que Él nos prometió. A eso se está refiriendo, amada familia, ¿verdad?
que era precisamente lo que había sucedido en el primer siglo, en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos estos judíos, Yehudim, en la fiesta de Shavuot. El Espíritu del Señor estaba allí, ¿cierto que sí? Sellándoles, estaba allí, colocando el Espíritu, el Ruach HaKodesh en sus corazones como anticipo, garantizando, ¿verdad?, todo lo que Él había prometido, el Padre Eterno, para con ese tiempo y también para con este tiempo, amada familia. El Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, amada familia, también es el sello, lo que nos identifica como hijos del Eterno, como hijos de Elohim, ¿verdad? Ese es el sello, amada familia, que nos identifica como hijos, ¿verdad? Como fue instruido también por el apóstol Shaul a los creyentes en el Mesías que vivían en Éfeso, de cómo debemos vivir. Es muy interesante que podamos analizar esto, amada familia, esta instrucción que el apóstol Pablo dio de cómo nosotros deberíamos vivir como hijos de Elohim, como hijos del eterno Dios, ¿verdad? Y ahora aún más que la palabra del Eterno está en nuestra vida, que el Espíritu del Señor está en nuestra vida, ¿verdad? Ahora aún más que hemos creído en Yeshua como el Mesías de Israel, el cual se tradujo en las Biblias como Jesús, como Jesucristo, ¿verdad? Yeshua es un nombre en hebreo, ¿cierto? Salvación, la salvación del eterno Elohim, de Dios. Y fue instruido fueron dadas estas instrucciones por el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, a los creyentes en el Mesías, ¿verdad? En Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4, amada familia, podemos ir allí a analizar la carta a los Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, ¿verdad? Lo cual dice el apóstol Pablo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, a Elohim, porque ellos están irremediablemente confundidos. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia el Eterno. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Antes de continuar, debemos entender que esta carta que el apóstol Pablo había instruido, no le estaba instruyendo a personas que no conocían de la palabra del Eterno, o a personas que no habían creído en Yeshua como Mesías. Estaba instruyéndole a los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, que estaban o habían retornado a la Torá, o que estaban en la Torá, ¿verdad? Y vivían en Éfeso, un lugar de Grecia, ¿verdad? A ellos eran estas instrucciones. Entonces vamos a entender muy bien esto que el apóstol Pablo nos está instruyendo, amada familia, porque estas instrucciones mayormente es para con el pueblo del Señor y asimismo para con toda persona que quiere agradar al Padre, ¿verdad? Y sigue diciendo, por eso no es lo que ustedes, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca del Mesías, ¿verdad? Ya que han oído sobre Yeshua y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, el Ruach del Señor, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, de Elohim, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo del Mesías, y Él es la cabeza de todo este pueblo, de todo este cuerpo, ¿verdad? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al acusador, al diablo o al oponente, ¿verdad? Y que hay que tener mucho esto cuidado, amada familia. No pequen al dejar que el enojo nos controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, que si me enojé en el día con alguien, con X o Y persona,
No debo permitir que se ponga el sol, se llegue la noche y yo siga enojado con esa persona. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta instrucción. No podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque el enojo da lugar al acusador, al oponente, al enemigo, ¿verdad? No podemos, amada familia, durar mucho tiempo enojados con X o Y persona por X o Y motivo, sino que siempre, día y noche, debemos presentarnos ante el Eterno y presentar todo ante el Señor. Si me hicieron o si hice, Señor, si me hicieron enojar o si hice enojar, perdono, disculpa a todo aquel que me ofendió, que hizo algo en mi contra o en contra de mis bienes, Padre. ¿Cierto? Y para que podamos también presentarnos ante la presencia del Eterno. Incluso hay en la oración que Yeshua enseñó a los primeros discípulos que instruyó, dice, perdónanos, Padre, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Pero muchas veces pasa el tiempo y seguimos allí enojados sin perdonar, enojados sin quitar todo eso de nuestra vida que no nos hace bien y lo que hace es dar lugar al enemigo, al oponente, ¿verdad? Y sigue diciendo, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, ¿cierto? A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan, con el propósito de que tus palabras sean de bendición para los demás, ¿verdad? No entristezcan al Espíritu Santo de Elohim, al Ruach HaKodesh de Dios, al Espíritu del Señor, con la forma en que viven. No entristezcan, dicen en algunas traducciones, no contristéis el Espíritu del Señor, lo cual es no entristezcan al Espíritu del Señor, ¿verdad? Con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Esta palabra también aparece en otras traducciones como que recuerden que Él los selló como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Y cómo nos selló el Padre? ¿Cómo nos ha sellado y nos ha garantizado? Nos selló como que somos ahora hijos de Él y nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu del Señor. Por eso dicen, no entristezcan al Espíritu del Señor con sus actitudes, ¿verdad? Entonces, amada familia, esta muy hermosa esta instrucción y que debemos nosotros día a día, a través del Espíritu del Señor, colocar en práctica esta palabra, amada familia, e ir limpiando nuestras malas actitudes, ¿cierto? El Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, es el sello de los hijos de Dios, de los hijos de Elohim, ¿cierto que sí? Es el sello, amada familia, lo cual también podemos ver allí en las últimas profecías reveladas a Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 4, y que precisamente ustedes pueden leer todo el capítulo para que se den cuenta de qué se está refiriendo, pero que se está refiriendo de acuerdo al toque de shofar de los ángeles, de los malaj o ángeles del Eterno, cuando empiece a manifestarse lo que tenga que venir a esta tierra, ¿verdad? Pero que el que se mantenga allí en obediencia, en amor al Señor, obedeciendo sus mandamientos, con toda la armadura del Padre fortalecido, vamos a ser guardados de las cosas que deben acontecer en esta tierra, amada familia, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de abandonar los mandamientos del Eterno y seguir haciendo las cosas conforme a nuestra manera. La humanidad y la tierra entera va a pasar consecuencias, amada familia, ¿verdad? Así sea a través de ciertas entidades X o Y, pero que todo se cumple de acuerdo al propósito del Eterno, ¿verdad? Todo, amada familia. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. El sello de Elohim en la frente, dice aquí. Lo cual se refiere a las personas que no tienen el Ruach HaKodesh o el sello del Espíritu del Señor en su mente, amada familia, en su mente y en su vida orando, ¿cierto que sí? Porque estas personas las consecuencias van a ser más fuertes, ¿verdad? Al menos nuestra esperanza está en el Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él nos guardará el día de la angustia, amada familia. En el día de la angustia el Señor nos ha de guardar. El Señor nos ha de guardar, nos ha de proteger. Y si moriremos,
tenemos nuestra mayor esperanza de levantarnos, ¿verdad? Y recibir esa recompensa a través de Yeshua, nuestro Mesías, amada familia. Pero la gente que no tenga el sello del Espíritu del Señor en su vida, no tiene refugio, no va a tener un refugio ante las consecuencias o las cosas que deben venir para esta tierra, amada familia. Y ustedes pueden analizar todo el texto, ¿verdad? El Espíritu del Señor en nuestra mente, el Ruach HaKodesh en nuestra mente y en nuestro corazón, amada familia, nos lleva a obedecer la palabra, nos lleva a guardar en amor los mandamientos del Señor, nos lleva a ser dirigidos, ¿verdad? Y vivir en amor y en obediencia al Señor. El sello sobre los hijos del Eterno, de Dios, es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Es el Espíritu del Señor, amada familia. Lo cual esto es a diferencia de la marca del oponente o del enemigo sobre los hijos de desobediencia, sobre las personas desobedientes. Recordemos muy bien que el sello de un rey, muchas veces se sellaban las cosas, el rey sellaba sus edictos, sus escritos, ¿verdad? O a los suyos se sellan, ¿verdad? Pero la marca es otra cosa diferente, porque ¿qué es lo que se marcan? Los animales se marcan para distinguirlos, ¿verdad? Pero los hijos de Elohim son sellados por el Espíritu del Señor, amada familia, que esto es a diferencia de la marca del oponente, que la gente ha de ser también colocado esa marca como lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a su pensamiento y sus actitudes en desobediencia al Señor y en agradándose a sí mismo y haciendo lo contrario a la palabra del Eterno, ¿verdad? Pero el que tiene el sello del Señor es dirigido en amor y en obediencia al Señor. A pesar de la aflicción, a pesar de la circunstancia de las cosas, mantenernos firmes allí en amor al Creador, ¿verdad? Y ese es el sello que nos garantiza, amada familia, las arras. Es el sello que nos garantiza esa esperanza, nuestra salvación, nuestra redención el día que retorne Yeshua, ¿verdad? Y reinar y estar con Él cuando se instaure su reino, amada familia. Entonces es necesario que día a día podamos nosotros fortalecernos más en el Padre, ser dirigidos por su Espíritu, ¿verdad? A toda obediencia, amada familia, ser instruidos en su palabra y asimismo colocar su bendita palabra por obra en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Que si le hemos fallado al Padre, debemos hacer Teshuvah, debemos retornar al Padre. Todos los días debemos retornar al Señor en obediencia. Señor, sé que hice esto mal, Señor, perdóname, reconozco. Y que esa volvernos al Señor de corazón trae frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Yeshua, ¿verdad? Y que asimismo el Espíritu del Señor trae frutos a nuestra vida, amada familia. Y es por eso que la humanidad no entiende, amada familia, y no puede entender y agradar al Padre porque vive no de acuerdo al Espíritu del Señor. Entonces, que el Padre Eterno les guarde, que el Padre Eterno les bendiga a todos. La shalom del Señor, la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que abarca toda área de nuestra vida, en medio de la circunstancia, en medio de la aflicción, amada familia, sea sobre todos ustedes, sobre todos los hermanos en la fe, sobre todos los amigos, sea sobre todas las personas, ¿verdad? Y así mismo podamos todos como pueblo del Señor estar fortalecidos, amada familia, estar fortalecidos siempre en el Padre. Asimismo les invito a escudriñar cada uno de estos temas y series bíblicos que es de mucha bendición para nuestra vida, mucha fortaleza, mucha paz, mucha ayuda. Toda la armadura del Eterno es para nuestro propio beneficio, para enfrentar toda acechanza del oponente, ¿verdad? Y aún más en este tiempo, amada familia. Entonces el Padre Eterno les guarde, les bendiga, sean todos un bendecido comienzo de semana y durante la semana sea la bendición del Señor sobre todos. Hemos estado allí orando junto con nuestros hermanos en la fe, invitándoles allí para que compartan esta palabra poderosa, este mensaje hermoso de bendición para todos, tanto para el pueblo del Señor como para toda persona que desea agradar al Señor, que desea obedecer al Padre. La paz del Señor sea sobre ustedes. Bendiciones.